para recibir de Dios aquello que Él tiene preparado para nosotros. Pero en esta mañana vamos a meditar en algo que quizás por ser tan natural, quizás por ser tan cercano, por haberlo recibido de una forma tan gratuita, se nos pasa por alto en nuestra vida como creyentes. Y nos olvidamos de lo que somos y nos olvidamos de gracias a quién somos lo que somos. En esta mañana me gustaría compartir con vosotros acerca de la gracia de Dios. Amén. La gracia de Jesús, la gracia de Cristo. Así que os pido que me acompañéis a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y en el capítulo 3 vamos a leer algunos versículos. Si tienes por ahí un boli o una tablet o un móvil donde puedas apuntar, yo te animo a que cojas notas o por lo menos apuntes los versículos, porque hoy vamos a recorrer la Escritura, como se dice comúnmente, de cabo a rabo, ¿verdad? De un lado a otro vamos a movernos en esta mañana para recordar y para aprender acerca de algo que es fundamental en nuestra vida como creyentes. Y es la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestras vidas. Yo, cuanto más crezco en mi vida con el Señor, cuanto más le conozco, cuanto más me familiarizo con su palabra y el poder de su palabra en nuestras vidas, llego a una conclusión. Todo, absolutamente todo, es por gracia. Todo es por su gracia en nuestras vidas. Amén. Todo es por su gracia. Y soy consciente de algo. Aquellas personas, aquellos hermanos o hermanas que no saben vivir en la gracia de Cristo, que no se ejercitan en la gracia de Cristo, viven vidas frustradas, vidas fracasadas, vidas que no dan fruto para el Señor. Porque incluso el fruto que damos para Dios es gracias a la gracia de Dios. Es por gracia, solamente por gracia. No hay mérito alguno, como vamos a ver en esta mañana, en nuestras vidas. No hay nada que podamos hacer para decir merecemos, no merecemos, alcanzamos. No, es absolutamente por la gracia de Dios. Y ahí es donde reside uno de los secretos de la vida cristiana, es donde reside la esencia del cristianismo, la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a leer juntos en la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 3, y como ya veis en el pasaje, en el título que tiene ese pasaje, justificados por gracia. Pero vamos a leer solo algunos versículos, no todos. A partir del versículo 4 dice así la palabra del Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Señor, en esta mañana te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a comprender más, a abrazar una vez más, Señor, a discernir tu palabra, Dios mío. Tú tienes planes hermosos, tú tienes planes buenos, Señor, tienes planes de victoria para cada uno de los aquí presentes, mi Dios. Pero sabemos que todo pasa por el cumplimiento de tu voluntad, Señor. Y esa voluntad se cumple a través de la gracia derramada en nuestras vidas, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que esa gracia se derrame sobre nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para que todo aquello que no pertenezca a tu verdad, que haya anidado en cada vida, Señor, sea rechazado y echado fuera en el nombre de Jesús. Padre, que la verdad de Jesucristo eche fuera toda mentira y traiga al cumplimiento, Señor, tus promesas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Amén y amén. Si hoy me ves que estoy un poco emocionado, es que a mí me emociona hablar de la gracia. Porque soy tan pecador, soy tan torpe, soy tan frágil, soy tan débil, soy tan miserable, humanamente hablando, que todo lo que soy es por la gracia de Jesús. Y sabéis, eso me emociona. Eso me emociona, simplemente me emociona. Eso me entusiasma.
porque veo a Cristo obrando a través de una vida que en la carne poco tiene que ofrecer, pero que en las manos de Dios puede ser un instrumento poderoso. Amén. Y quiero compartir algo contigo. Tú eres exactamente igual que yo. Tú eres exactamente igual. Seguramente eres más guapa, más guapo, más alto, más fuerte, más listo, pero en todo lo demás nos parecemos mucho. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos alcanzar es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Amén. ¿A quién le gusta recibir regalos? A todos nos gusta que nos hagan regalitos, ¿verdad? A un niño pequeño le encanta que le regalen juguetes, cositas que de alguna forma le hagan sentir especial. Cuando alguien nos regala algo, nos está diciendo que somos especiales, ¿verdad? Para esa persona nos sentimos especiales. Y de hecho el concepto de regalo ya encierra en sí mismo algo fundamental en la salvación, y es la gracia. Recibir algo de alguien muchas veces sin merecerlo. Y es por eso que quiero que en esta mañana centremos nuestros pensamientos y sobre todo nuestro corazón en esto que Dios ha hecho por nosotros, y es la gracia. Porque como dice el apóstol Pablo, y leeremos después en la palabra, por su gracia somos lo que somos. Amén. Y necesitas reconocer esto, mi amado hermano, mi amada hermana, porque si hay algo en ti que todavía confía en la carne, que todavía confía en tus capacidades o en tus cualidades, no vas a poder alcanzar el propósito y el plan de Dios para tu vida. No vas a ser completamente feliz y gozoso, no vas a ser efectivo en la obra. Necesitas confiar y descansar solamente en la gracia de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es la gracia? Algunos dirán, bueno, es que aquí en Cádiz tenemos mucha guasa, somos graciosos. Bueno, es una parte de la gracia o un concepto humano de la gracia. En el hebreo se escribe H-E-N, gen. En griego se le llama charis, de ahí viene la palabra carisma o don, ¿verdad? Algo que se da de forma inmerecida. Propiamente dicho, podría ser algo que produce gozo, que produce satisfacción, que produce deleite, que produce hermosura. También es buena voluntad, también es misericordia, es bondad. Pero cuando hablamos de gracia en lo relativo a las relaciones humanas, estamos hablando literalmente de la bondad de un amo hacia su esclavo. Eso es lo que quiere decir gracia. Y de ahí los escritores bíblicos es que han tomado esta comparación. Cómo Dios se relaciona con el hombre, cómo Dios se relaciona con su creación. Y lo definen de esta manera: don gratuito concedido por Dios al ser humano para que éste pueda ser salvo, para que éste pueda cumplir con sus mandamientos y así permitirle caminar en santidad. Es decir, es un acto unilateral de amor de Dios hacia la humanidad para atraer las almas hacia sí. La salvación no tiene que ver contigo y conmigo, tiene que ver con Dios hacia nosotros. La gracia no tiene que ver con lo que tú y yo seamos o podamos hacer, tiene que ver con algo que Dios hace hacia nosotros para que entonces nosotros podamos hacer y podamos sobre todo ser hijos e hijas. Podemos resumir que la gracia es aquel favor inmerecido de Dios para con el hombre caído, alejado, rebelde, por el cual y por amor de Cristo ha provisto redención para el hombre. Si somos salvos es por la gracia de Dios. Amén. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios ha determinado en su corazón el ofrecer a todo hombre y mujer que ponga su fe en Cristo la gracia, el favor, el don, el regalo de poder ser salvo y restituir una relación íntima con Él. Es el deseo de Dios, es el deseo de Dios para con todos los hombres. ¿Sabes? Cuando un niño es pequeño, hay que decirle todo lo que tiene que hacer. Tienes que decirle esto está bien, esto está mal. Tienes que enseñarle los principios de la vida. Tienes que enseñarle, a ser hombre, a ser mujer. Lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque si le dejamos a un niño hacer siempre lo que quiere, va a salir salvaje, va a salir caprichoso, va a salir rebelde, impertinente. Y cuando sea mayor va a ser una vergüenza para sus padres. Les enseñamos de pequeños. Y así es con nuestra vida espiritual también. Nacemos en Cristo, somos nuevas criaturas, empezamos a caminar y necesitamos que se nos diga, como a niños pequeños, todo lo que tenemos que hacer. Pero llega un momento en que nos hacemos grandes.
Y entonces es cuando realmente esa gracia tiene que empezar a actuar en nuestras vidas. Es esa gracia la que nos tiene que llevar cada día a los pies de Jesús. Esa gracia la que nos tiene que llevar cada día a los pies de la cruz. La que tiene que acercarnos al Maestro para que dependamos completamente de Él. ¿Sabéis lo que le pasa a muchas personas? Que se convierten a Cristo y al principio, el primer amor del que hablamos, todo es de color de rosa, todo es muy bien porque se les dice lo que tienen que hacer y lo hacen. Pero de repente se hacen maduros y quieren seguir viviendo su vida cristiana y que todo el mundo le diga lo que tiene que hacer, cuando no es así. Claro, al principio con orar 2 minutos al día más o menos, porque el cambio es tan grande, la obra de gracia es tan profunda que es visible. Pero entonces Dios empieza a tratar a ese hombre, a esa mujer como un adulto y piensa que Dios le tiene que decir todo lo que tiene que hacer. Y Dios lo hace por medio de su palabra. Pero también tiene que ser esa gracia actuando la que nos lleva a reconocer a Cristo en todos nuestros caminos. ¿Y cómo reconocemos a Cristo en todos nuestros caminos? A través de la intimidad con el Señor. ¿Y cómo tenemos intimidad con el Señor? Una palabra con muy pocas palabras, una palabra con muy pocas letras. Oración. Orando. La vida del creyente que no ora es una vida en la carne, y la vida en la carne produce muerte y separación de Dios. Nos aleja de la gracia, no nos permite. Y entonces, como veremos a continuación, intentamos suplir esa gracia actuando en nosotros por otra serie de cosas. Pero a la hora de la verdad llega un punto en que siempre fracasamos. Y hermanos, hermanas, Dios no nos ha salvado para ser unos fracasados. Dios nos ha salvado para vivir en victoria todo el tiempo. Amén. Dios nos ha salvado, ha entregado a su Hijo Jesucristo para que alcancemos sus promesas. Pero sus promesas desde la mañana hasta la noche. Para que vivamos en el gozo y en el poder del Espíritu Santo en todo tiempo y circunstancia. Ahora bien, eso solo depende de la gracia de Dios en nosotros, dejando actuar esa gracia. El concepto de gracia lo encontramos en la Biblia. Y hay personas que dicen, bueno, eso lo tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Pacto, donde ya Jesús vino. Pero en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, encontramos también la gracia de Dios. ¿Os imagináis si Dios no hubiese sido un Dios de gracia en el Antiguo Testamento? Donde todavía la sangre de Cristo no quitaba el pecado, no hubiésemos llegado al Nuevo Testamento. La humanidad hubiese desaparecido con todo el pecado que había. Es más, si Dios no hubiera derramado su gracia sobre Adán y Eva, en ese mismo instante la humanidad hubiese desaparecido de sobre la faz de la tierra. Pero Dios tuvo misericordia y derramó su gracia sobre ellos y preparó un plan para dar una nueva oportunidad a la humanidad. Dios no quiere que el hombre pecador muera, quiere que el hombre pecador viva. Por eso derrama su gracia sobre cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Quiere que nos convirtamos a Él. Ahora bien, de acuerdo a la ley, que es lo que encontramos en el Antiguo Testamento, el ser humano solamente podía ser justificado, ¿cómo? Por sus obras, cumpliendo con obras los mandamientos de la ley. Lo cual, como la propia palabra nos enseña, es imposible. Es imposible. Gálatas 3:10 y 12 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Se ha demostrado literalmente imposible hallar la salvación, alcanzar la salvación por las obras de la ley. De hecho, esto ya nos hace entrever algo, y es que la elección del pueblo de Israel fue por gracia también. Dios no escogió a Israel como nación porque eran más especiales, porque eran mejores o más santos. No, todo lo contrario. Simplemente por un acto de gracia, un acto inmerecido. A ellos el Señor les dio la ley de Dios a través de Moisés para enseñarles a conocer a Dios, para enseñarles a seguir a Dios en santidad y para llevar esa ley a todas las naciones con las que tenían contacto. Pero esa misma ley no podía traer salvación a la humanidad. Lo que la ley hace, y de acuerdo a la palabra así lo vemos, es sacar a la luz, manifestar el pecado que hay en nosotros. Si tú vas por un lugar donde no hay ninguna señal, tú no sabes
por dónde circular, qué hacer o qué no hacer. En cambio, en cuanto empiezan a ponerte señales, límite de velocidad, no gires a la izquierda, prohibido adelantar, cuidado que hay un paso de cebra, empiezas a ser consciente de que hay una ley y a ser consciente de que te la quieres saltar todo el tiempo. ¿Verdad? La ley pone límites al corazón salvaje del hombre, al corazón rebelde del hombre. La ley manifiesta la rebeldía y el pecado que hay en el hombre. Pero también la ley le da la oportunidad al hombre de arrepentirse, de confesar su pecado y arrepentirse. Ahora bien, la ley no es aquello que nos lleva a la salvación. Como la propia palabra del Señor, la ley es como un ayo, es un tutor que nos ha ido llevando y que nos ha transportado de alguna manera hasta la gracia que se manifiesta en la persona de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3, 22 y 24, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, es decir, la ley, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y esa fe es la que trae gracia sobre nuestras vidas, la gracia de Dios. Ahora bien, aun sabiendo que en la ley no se halla la salvación, en el Antiguo Testamento ya vemos cómo el corazón de aquellos hombres y mujeres que conocían a Dios, como veíamos el viernes a través de la persona de David, hoy también vemos cómo David conocía el corazón de misericordia y de bondad de Dios. Conocía esa gracia que moraba en la persona de su Padre Celestial. De hecho, en el Salmo 32, él se goza en la gracia que le trae y que le da salvación. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Están en el Antiguo Testamento. David está aludiendo a los sacrificios de la ley. David está aludiendo a todos esos rituales que hay que cumplir para que la sangre de los becerros, de los machos cabríos, cubra el pecado. Pero está haciéndolo desde la perspectiva de la gracia de Dios. Desde la perspectiva de alguien que sabe que su Dios es un Dios perdonador. Y se goza, y dice, bienaventurado, doblemente feliz, aquel hombre, aquella mujer que sabe que su Dios perdona. Y por eso se arrepiente. Por eso se arrepiente, sabiendo que sus pecados serán perdonados. Si Dios se acordase de nuestras iniquidades, hermanos, hermanas, nadie podría permanecer en pie. Nadie absolutamente podríamos permanecer en pie. Pero en Él encontramos misericordia. La gracia, decimos, es un don no merecido. Recibir algo que no se merece. ¿Qué es la misericordia? No recibir el castigo y la condena que sí que merecemos. Dios es misericordioso porque no nos castiga como nos mereceríamos. Y Dios es un Dios de gracia porque nos da aquello que no merecemos. Es por ello, queridos hermanos, que hay redención y hay vida en Jesucristo. Porque el castigo que nos merecíamos por su misericordia recayó sobre Él. Y que la gracia que no merecíamos por su gracia ha sido revelada y derramada en nuestros corazones. ¿No es motivo este de gran gozo, mis hermanos? ¿No es motivo de alegría el saber que merecíamos estar en la cruz, merecíamos ser condenados en el infierno para siempre, pero Cristo pagó ese precio para darnos la vida eterna? ¿No es motivo suficiente este para caminar cada día con el gozo del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿No es motivo suficiente este para caminar cada día poniendo los ojos en Jesús, diciendo, Señor, es dura la batalla que estoy librando, pero yo sé que tú estás a mi lado, yo sé que tú has perdonado mis pecados, yo sé que haga lo que haga, tú estarás siempre a mi lado, incluso cuando caiga, me aleje de ti, tú estarás esperando para levantarme, para que cumpla el propósito que tú has establecido para mi vida? Y sobre todo yo sé que cuando esta vida se termine, yo estaré eternamente contigo. Yo gozaré eternamente de la salvación. Es por eso
que en el Salmo 33 David sigue clamando y dice: sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Yo te animo en este tiempo de tu vida a que esperes en la gracia de Dios. A que no te esfuerces tanto por agradar a Dios. Espera simplemente en su gracia. Y entonces agradar a Dios te saldrá de forma natural. Porque la gracia de Cristo actuará en tu vida y no tus propias fuerzas. Amén. Ahora bien, decimos que la ley es un ayo, es un tutor. Es como un maestro que nos ha ido guiando hasta llevarnos a aquel por el cual se manifiesta la gracia. Y la gracia, mis amados hermanos, viene por la persona de Jesucristo. Él es la gracia encarnada. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por Jesús. Él es Dios mismo manifestando y derramando gracia sobre una humanidad pecadora y rebelde. Fijaros lo que dice Romanos capítulo 3, en el versículo 21 y 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Esto es maravilloso. Gratuitamente, es gratis. Es gratis. Tu salvación para ti es gratis. Tu redención para ti es gratis. Alguien pagó el precio. Alguien pagó el precio de la condena. Alguien ha pagado la fianza por tu culpa. Y ese alguien es Jesús. Ese alguien es Jesús. La gracia es algo inmerecido y no hay absolutamente nada que podamos hacer para alcanzar el amor de Dios. Hay personas que quizás porque no tuvieron un papá cercano o cariñoso en su infancia, se esfuerzan cada día por agradar a Dios y sentirse amados por Dios. Hermano, hermana, yo sé que a veces es difícil si no has tenido un modelo en la tierra, el poder identificarte con Dios como Padre, pero es que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Dios te ama porque Dios es amor. Dios te ama porque te ama y ya está, y no tienes que darle más vueltas. Simplemente tienes que recibirlo por gracia y de gracia. Simplemente tienes que decir: Señor, gracias porque me amas. Es más, por mucho que peques, por mucho que te alejes de Él, Dios no va a dejar de amarte. Porque Dios no depende de lo que tú y yo hacemos. Él no cambia, Él es inmutable, Él es eterno, su esencia no varía. Hagamos lo que hagamos, Dios es amor. Y Dios nos ama. Amén. Y esto, mis amados hermanos, debería acercarnos cada día más a Él. Debería tirarnos, debería hacernos postrarnos a los pies y decir: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, porque por mucho tiempo me he esforzado en intentar alcanzar la salvación. Me he esforzado intentando agradarte. Me he esforzado en intentar no ser un buen hijo o una hija de Dios. Y no estoy diciendo que no esté bien. Esto está bien. Tenemos que esforzarnos en esta gracia. La misma palabra lo dice. Pablo dice: esforzaos en la gracia que habéis recibido. Es decir, trabajad cada día, esforzaos, caminad, poniendo empeño en hacer la voluntad de Dios. Pero no para hallar la salvación ni para que Dios nos ame, simplemente porque le amamos. Simplemente porque nos agrada hacer su voluntad. Lo que Cristo hizo es ofrecernos la gracia de la salvación, como vamos a ver después, por medio de la fe. Lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo simplemente porque nos amó. Porque Él sabía que nosotros no podíamos hallar la salvación, no podíamos reconciliarnos con el Padre por nuestros propios medios y por nuestros propios esfuerzos. Pero es más, quiero decirte algo en esta mañana: tú no vas a ser nunca un buen cristiano, una buena cristiana por tus propios medios ni por tus propios esfuerzos. Tú no vas a alcanzar el ministerio que Dios tenga para ti por tus medios y por tus esfuerzos. Olvídate de eso. Lo único que vas a poder hacer es alcanzarlo por medio de la gracia de Jesús actuando en tu vida. Solo cuando la gracia de Dios actúa en tu vida, dejes a la gracia de Dios manifestarse en tu vida, en humildad, en sometimiento, en confianza, en fe, entonces
disfrutarás del gozo del Espíritu Santo. Entonces disfrutarás del gozo de la salvación. Entonces disfrutarás del propósito de Dios para tu vida. Tendrás que morir cada día a los deseos carnales. Tendrás que batallar cada día contra las luchas que todos tenemos, ¿verdad? Con nuestra propia mente, con nuestras propias ideas, con nuestra propia carne, con el pecado, con el mundo, con Satanás. Todos estamos en una batalla, pero es muy diferente batallar en nuestras fuerzas a batallar descansando en la gracia de Dios, sabiendo que es Él, por su gracia, actuando en nuestras vidas. Segunda de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Todas las riquezas en gloria han sido derramadas sobre tu vida y sobre mi vida. Y no pienses en las riquezas materiales, piensa en las riquezas espirituales, que son las que verdaderamente sacian tu vida y tu alma. Piensa en aquello que realmente llena tu corazón. Piensa en aquello que solo Cristo puede ofrecerte. Lo escuchábamos el viernes. Solamente el agua que Cristo nos ofrece sacia nuestra sed. Nada más sacia nuestra sed. Amén. Y ese agua es recibida por gracia. Ahora la gracia, como estamos hablando, tuvo un precio. No para nosotros, pero sí para Dios. Por eso tenemos que ir a la cruz, porque en la cruz de Cristo resplandece la gracia de Dios. Es en la cruz del Señor donde resplandece toda su gracia. Es tan grande el amor de Dios por nosotros. Fijaros que no fue suficiente con que Cristo viniese a la tierra. Además de venir, Él tuvo que morir. Además de venir a la tierra, además de encarnarse, además de renunciar, de despojarse de esa parte divina, tuvo que morir y morir por nosotros. ¿Sabéis? La gracia no es una simple consecuencia de la misericordia de un Dios que está dispuesto, porque es bondadoso, a perdonar al hombre pecador. No es solamente la consecuencia del amor de Dios. Además de su amor por ti y por mí, también la santidad y la justicia de Dios tenían que ser satisfechas. Dios se siente satisfecho cuando su amor es derramado sobre tu vida. Pero Dios, igual que es amor, Dios es santo y Dios es justo. Por lo tanto, tanto su amor como su justicia y su santidad tenían que ser satisfechas con un sacrificio agradable para que esa gracia actuase en aquellos que recibían a Jesús por fe. Y ese precio lo tuvo que pagar Jesús. Por eso, hermanos, fue necesario un sacrificio expiatorio. Y el de Cristo, el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, el que vino a tomar nuestro lugar. ¿Sabéis? El arca del pacto, el arca de la alianza, lo que Dios le mostró a Moisés para que construyesen y dentro de ese arca guardar las tablas de la ley que Moisés rompió cuando bajó del monte Sinaí, y también la vara de Aarón que reverdeció, y también el maná para memoria de sus futuras generaciones. Ese arca era el lugar donde la presencia, la gloria, la Shekinah de Elohim se manifestaba. ¿Sabéis cómo se llamaba la parte de arriba? El propiciatorio. Y allí el sumo sacerdote rociaba con la sangre de los machos cabríos para expiación de los pecados de todo el pueblo. Es decir, la presencia de Dios tuvo que ser rociada con la sangre de un cordero perfecto. La sangre de Jesús tuvo que llegar hasta la misma presencia de Dios como un olor fragante para que la gracia de Dios se derramase sobre nuestras vidas. Y eso solo Jesús lo pudo hacer. Eso solo Cristo lo pudo hacer. Por eso Pablo lo expresa tan hermosamente en Romanos 3:25, a quien Dios, hablando de Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre. Muchas veces nos enorgullecemos, ¿no? Yo soy vasco, me enorgullezco de mi sangre vasca. Yo soy gitano, me enorgullezco de ser gitano. Yo soy no sé qué, me enorgullezco. Yo soy italiano, Hermanos, no hay nada de que enorgullecerse en nuestra sangre terrenal, porque esa sangre produce muerte. Lo único que tenemos que hacer es ser agradecidos por la única sangre que trae salvación y liberación para nuestras vidas. Y es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Cualquier cosa de lo que nos enorgullezcamos en la carne, aquí abajo, es vanidad y es pecado. Porque el orgullo es pecado y nos aleja de la gracia de Dios. En cambio, esa sangre fue derramada, y fijaros, fue derramada, caería, chorrearía por el madero,
pero esa sangre llegó hasta la nariz del Padre y dijo, este sacrificio es olor fragante. Este sacrificio me agrada. Ahora sí, mi gracia se va a manifestar sobre la humanidad. Porque el único que podía hacerlo, lo hizo. Por eso, queridos hermanos, la cruz es la mayor muestra de gracia que podremos encontrar en toda la historia de la humanidad y del universo. No hay otra historia de gracia más hermosa que la historia de la cruz. Y es en la cruz donde resplandece la gracia de Dios. Por eso Pablo decía, no me glorío en la carne, no me glorío en mi descendencia. Él tenía una gran descendencia. No me glorío en que he estudiado con los mejores, no me glorío en que soy fariseo de fariseos, no me glorío en que soy circuncidado al 8º día, no me glorío en que vengo de la tribu de no sé qué, no, me glorío en lo único en que me puedo gloriar, que es en la cruz de Cristo. En la cruz de Jesús. Es lo único en lo que tú te tienes que gloriar. Si te glorías en cualquier otra cosa, estás pecando y estás alejándote de la gracia salvífica de Jesús. Porque en la carne, mis amados hermanos, solo hay muerte. En lo humano solo hay muerte. Lo humano, la carne está vendida al pecado. Y si somos lo que somos, es solo porque la gracia de Cristo resplandece en la cruz y brilla a través de nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo recibimos esa gracia? Porque estamos dando quizás una explicación, estamos de alguna manera mostrando qué es esa gracia, cómo esa gracia es mostrada en la Escritura y los efectos que puede tener en nuestras vidas. Pero ¿cómo recibimos? Pues bien sencillo, lo estamos diciendo en los diferentes pasajes que he leído hasta ahora. La gracia de Dios derramada en nuestras vidas solo puede ser recibida de una manera. ¿Por la ley? No. ¿Por las buenas obras? No. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Por la ley, como hemos dicho, nadie puede salvarse y nada de lo que hagamos merece el favor de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, fijaros lo que dice el profeta Isaías. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, las cosas buenas que podamos hacer humanamente, son como trapos de inmundicia. ¿Sabes lo que está diciendo? Que cualquier cosa buena que tú puedas hacer en la carne es como una compresa de una mujer que acaba de tener la regla y está tirándolo a la basura. Porque el trapo de inmundicia era lo que las mujeres usaban cuando tenían el periodo y cuando ya habían menstruado, estaba sucio de sangre, lo tiraban a la basura. Pues así son tus obras, así son las cosas buenas que nosotros podamos hacer en la carne ante los ojos de Dios. ¿De qué podemos gloriarnos? ¿De qué podemos gloriarnos? Por lo tanto, hermanos, no hay sacrificio o esfuerzo humano que podamos hacer para ser perdonados o ser salvos. Muchos intentan, y lo vemos a nuestro alrededor, ganarse el favor de Dios con obras, con penitencias, con ofrendas, con sacrificios humanos, incluso no faltando a un solo culto, siendo fieles con sus ofrendas y con sus diezmos y cumpliendo con los rituales que a veces nos montamos en la cabeza pensando que así vamos a tener favor delante de Dios. Pero no, mis hermanos, nada de eso de lo que hagamos va a hacer que Dios nos ame más o nos ame menos. Nada de eso de lo que podamos ofrecerle a Dios va a cambiar el parecer de Dios en cuanto a nosotros. Lo único que podemos hacer, que debemos hacer, porque así la Biblia nos lo enseña, es que depositemos nuestra fe en Jesucristo de Nazaret. Que depositemos nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz y entonces la gracia de Cristo será derramada en nuestras vidas. Seremos fruto de esa gracia, seremos fruto de ese sacrificio, el único sacrificio válido ante Dios, el de su Hijo Jesucristo. Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ya no hay nada más que hacer ni que ofrecer. Ahora ya nuestras vidas, cuando ponemos nuestra fe en Dios, son suyas, le pertenecen. La ofrenda que Dios espera de nosotros es nuestra vida, es nuestro corazón, es que le rindamos nuestra voluntad para que esa gracia actúe a través de nosotros para gloria de su nombre. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y fijaros qué hermoso, que Él se ha sentado por medio de su sacrificio, ha recibido poder y gloria, y un día sabemos que toda lengua confesará, los que creen y los que no creen, confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todos se pondrán de rodillas delante de Él y reconocerán que es el único Rey verdadero. Pero Él se ha sentado a la diestra y nos ha sentado a nosotros juntamente con Él en los lugares celestiales. Lo ha hecho Él, porque solo Él podía hacerlo. Porque solo Él podía hacerlo. ¿Cómo pues podemos ser salvos? ¿Cómo recibimos esa gloriosa gracia? Efesios 2, versículo 8 y 9. Ahí tenemos la respuesta.
Por si alguien todavía no se ha dado cuenta, no se ha enterado, tiene el entendimiento endurecido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, es un carisma de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y eso, mis amados hermanos, debemos aplicarlo a toda nuestra vida como creyentes. Cuando haces algo para el Señor y lo haces de corazón y lo haces porque le amas y lo haces porque te bendice hacer algo para el Señor, no esperes nada a cambio. No esperes reconocimiento, no esperes que la palmadita en la espalda. No. Porque todo lo que somos y lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y debe ser para la gloria de Dios, porque todo lo que somos y lo que hacemos es por la gracia de Cristo actuando en nuestras vidas. Porque si no es la gracia la que actúa, es la carne la que actúa. Y cuando actúa la carne, nuestras obras son compresas sucias de sangre. Amén. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que simplemente brillemos con la luz de esa gracia, que resplandece en la cruz, pero que alcanza a toda la humanidad y por supuesto te alcanza a ti, que eres parte de su pueblo. Amados hermanos, esta es la doctrina fundamental de la salvación. Solo por la fe en la obra de Cristo, la gracia salvífica de Dios se hace efectiva en nosotros. Y eso, mis amados hermanos, nos lleva, como cantábamos antes, a vivir en libertad. A vivir en libertad. O sea que ya no depende tanto de mí, depende de lo que Dios hace en mí. Ya no depende tanto de lo que yo pueda hacer o no hacer. Claro que hay que estudiar, hay que prepararse, hay que formarse, hay que cualificarse. Tenemos que hacer las cosas mejor, mucho mejor incluso que la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de gracia, tenemos un espíritu de excelencia en nosotros y para el Señor hay que ofrecerle siempre lo mejor. Pero sabiendo que todo proviene de Él y es para Él y para su gloria. Y esa es la obra de gracia que actúa en nuestras vidas. Sabiendo de que hagamos lo que hagamos, Dios nos ama y que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y sabiendo que solamente cuando su gracia actúa en nosotros es que ese propósito se cumple en tu vida y en mi vida. El diablo ha inventado la religión. ¿Sabéis para qué? Para alejar al hombre de su creador. Y sustituimos la comunión con Dios, sustituimos la gracia por cientos de cosas que relacionamos con Dios y a veces con el culto, con el ministerio, pero que no tienen que ver con la gracia de Dios. Claro que hay que esforzarse cada día en la vida cristiana, es una batalla, es una lucha. Pablo lo compara ¿con qué? Con una carrera de fondo, con una maratón. Verónica y Tommy han hecho la semana pasada los 101 kilómetros de ronda. Para alcanzar la meta hay que esforzarse, hay que sufrir, hay que padecer muchas veces. Pero no es lo mismo esforzarse con el objetivo equivocado, con la motivación equivocada y en nuestras fuerzas, a esforzarnos en la gracia de Dios, sabiendo cuál es nuestra meta y sabiendo que es Cristo que nos capacita para que alcancemos ese objetivo. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Sabéis? El ministerio, los pastores, nos cansamos. Los hermanos y hermanas que ministran en la iglesia se cansan. A veces nos desesperamos porque intentas hacerlo mejor y a veces todo sale patas arriba. Y la gente casi nunca entiende o muy pocas veces entiende lo que uno quiere transmitir o quiere hacer. Pero nunca podremos decir que el ministerio es una carga. ¿Sabéis por qué? Porque el ministerio es por gracia. Todo lo que recibimos de Dios, de gracia tenemos que darlo. Y si podemos hacer algo bueno para Dios y para su iglesia y para este mundo, es por gracia. No podemos cargarnos con eso, porque no es para agradar a Dios, no es para agradar a los hombres, es simplemente para disfrutar de la gracia y la salvación que Dios nos ha regalado. La gracia trae descanso y lo vamos a ver ahora, porque ya estamos terminando y me gustaría terminar con algo muy práctico. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los efectos de la gracia de Cristo? Ya sabemos que Dios muestra su gracia aún desde el Antiguo Testamento, lo cual es darnos aquello que no merecíamos. Ya sabemos también que la gracia de Dios viene solamente manifestada en la persona y por medio de la persona de Jesús. Sabemos que la gracia de Dios resplandece en la cruz del Gólgota, donde Jesús fue crucificado.
Hemos aprendido o recordado que la gracia se recibe por fe y solo por fe, no por obras, no por nada que podamos hacer. Que como hemos leído, obras que nosotros haríamos, lo hemos leído en el versículo 4 y 5 de Tito, obras de justicia que nosotros haríamos, como hace la gente, ¿verdad? Anda poniendo velas y andando haciendo penitencias y de rodillas y flagelándose, obras para intentar hallar la salvación. Que las haríamos, claro que sí, porque al hombre no nos gusta que nos digan, oye, me debes algo. Preferimos hacerlo nosotros, ¿verdad? Porque somos orgullosos. En cambio, el Señor no nos ha permitido que hagamos eso, para que no nos gloriemos en nosotros, sino solamente en el Señor. Se recibe por fe. ¿Y qué es lo que recibimos con esa gracia del Señor? Pues fijaros, yo estoy madurando algo que está trayendo una transformación profunda en mi corazón, sobre todo en mi corazón. Yo reconozco que cuando era joven, por la forma en que me educaron, por el contexto de donde yo venía, me inculcaron el legalismo. Y ese legalismo, es decir, cumplir siempre con unas normas, me llevó a ver a Dios como un Dios muy lejano. Me llevó a ver a Dios como un Dios que estaba siempre esperando a que fallases para pegarte un buen castañazo, ¿eh? Y me exigía tanto a mí mismo que le exigía siempre a los demás. Eso me llevó a ver a todos aquellos que abusaban de la gracia como gente que estaba en el infierno. Y algunos están en el infierno, como también los legalistas pueden estar en el infierno. Pero algo que estoy descubriendo con los años y que me permite disfrutar cada día más del amor de Dios y de una relación con Él, es que los efectos de la gracia de Dios en la vida de los creyentes son tan perfectos y son tan completos que podríamos decir que la gracia de Dios es Jesús mismo actuando en nosotros. Es Jesús mismo obrando en nuestras vidas. Yo cuando a alguien le digo, hermano, hermana, esto no está bien, esto tiene que cambiar. Es que yo soy así y un jamón. Eso no te lo crees ni tú, eres así en la carne. Pero si dices que eres un hijo de Dios y la gracia de Dios actúa en tu vida, tú no puedes decir que eres así. Porque Cristo es poderoso para cualquier cosa y sobre todo para cambiarte a ti. Otra cosa es que no quieras cambiar. Ahora, cuando vivimos en la gracia, no podemos decir, es que me han educado así y un jamón de bellota. Para los que les gusta la cosa buena. Es que yo pienso así. Es que no lo puedo remediar, es que no puedo cambiar. Hermano, hermana, eso es un pensamiento de fracaso, es un pensamiento diabólico, es un pensamiento carnal. Claro que podemos cambiar, porque no somos nosotros los que cambiamos, son los efectos de la gracia de Dios derramados en nuestras vidas por medio de la persona de Jesús, actuando por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, que no se trata de nosotros. Lo único que debemos hacer, mis amados hermanos y hermanas, es confiar en esa gracia. Es decir, Señor, en la carne no puedo. Mi padre era un machista, yo soy un machista. Lo reconozco, pero tú me puedes transformar. Señor, mi abuelo era un ladrón, yo soy un ladrón, pero tú me puedes transformar. Señor, me han enseñado a ser un caprichoso y un perezoso, pero tú me puedes transformar. ¿Por qué? Porque Cristo lo cambia todo si le dejamos actuar en su gracia. Amén. De hecho, fijaros, lo he repetido en varias ocasiones en esta predicación. El mismo apóstol Pablo afirma, y fijaros, es Pablo, un hombre que tenía más carreras universitarias que todos aquí juntos. Un hombre que hablaba más idiomas que todos los que estamos aquí juntos. Un hombre que conocía más mundo y más de la palabra de Dios que todos aquí juntos. Un hombre que tenía experiencias para compartir durante 10 vidas. Y él dice, 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Cuando tú le estás diciendo al Señor, en este caso al hermano o al pastor, yo no puedo cambiar, no le estás diciendo que no puedes cambiar. Le estás diciendo, no quiero cambiar y la gracia de Dios no la estoy dejando actuar en mi vida. En cambio, la palabra nos enseña, nos exhorta a que reconozcamos esto. Lo que somos es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es en vano para con sus hijos. No es en vano. No es en vano. La gracia de Dios actúa en los corazones de aquellos que amamos al Señor. Así que nunca más digas, no puedo cambiar, no quiero cambiar, entonces pídele al Señor que te ayude a querer cambiar, ¿vale? Pero después di, Señor, quiero cambiar.
Y entonces reconoce que tú no vas a poder cambiar y que va a ser la gracia de Dios derramada sobre tu vida la que va a transformar toda tu vida, como ya lo ha hecho hasta el día de hoy, aunque quizás ni siquiera te hayas dado cuenta. Hoy no eres la persona que eras ayer ni que eras hace 10 años, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque eres un buen cristiano? No, porque la gracia de Dios no ha sido en vano para con tu vida. Porque la gracia de Dios ha actuado en tu vida. En primer lugar, en la gracia de Dios tenemos pleno perdón de nuestros pecados. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Porque la gracia es un río que sobreabunda ilimitadamente para aquellos que quieren disfrutar de ella. Romanos 3:24, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y por medio de ella podemos vivir en paz y con plena certeza en el amor de Dios, que es nuestro Padre. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis? Antes de venir a Cristo, tú y yo éramos enemigos de Dios. El pecado nos enemistaba con Dios. Pero ahora somos amigos de Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios que tenía que ser satisfecha lo fue en la cruz del Gólgota. Y la gracia de Dios actúa en nosotros, haciendo que Dios nos vea como sus amigos, como sus hijos. Y nuestros pecados han sido plenamente perdonados. Así que cuando el diablo te diga, ya, pero es que esto y esto que hiciste, eso es demasiado. No, tú dirás, mi Cristo ha pagado por todos mis pecados. Todos, absolutamente todos, que yo he confesado y de los que me arrepiento y me alejo, Cristo los ha perdonado todos. Amén. Así que no vayas a bucear y los rescates. No te acuerdes de las cosas pasadas. Simplemente reconoce la gracia de Dios actuando sobre tu vida y vive de acuerdo a esa gracia de aquí en adelante. En segundo lugar, con ese perdón vemos que la gracia de Dios actúa en nosotros ofreciéndonos y dándonos vida eterna en Cristo. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La gracia, en tercer lugar, trae consolación y esperanza eternas al corazón de aquellos que confiamos y descansamos en Dios a través de ella. Pablo les dice a los tesalonicenses, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. A veces queremos afirmarnos en la esperanza por, No, si tienes esperanza en tu corazón es porque estás descansando en la gracia de Dios. Si tienes una buena esperanza para el futuro, y no solamente aquí en la tierra, sobre todo para el futuro eterno con Jesús, es porque la gracia de Dios está actuando en tu vida. La gracia de Dios nos lleva a poner los ojos siempre en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí abajo, porque las de aquí abajo son pasajeras, duran un suspiro. Dice la Biblia que el hombre es como neblina, dice la Biblia que el hombre es como hierba, que un día sale, al día siguiente se seca, es cortada y quemada en el fuego, y pasa, y nadie tiene memoria de él. Pero en cambio, aquel que confía en el Señor vivirá eternamente. Y la gracia de Dios nos trae esa consolación. Decir, Señor, es duro, es difícil lo que estoy atravesando en este peregrinar sobre la tierra, pero yo sé que hay una esperanza gloriosa en el cielo para mí, que estaré eternamente contigo y que habrá merecido la pena este peregrinaje, habrá merecido la pena descansar y confiar en ti. En un mundo sin esperanza, la gracia de Dios actúa en nosotros para renovar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Y además, hermanos, la gracia de Dios es suficiente, es más que suficiente para vivir en santidad y en consagración. Cuando la gracia de Dios actúa en nosotros plenamente, ya no perdemos el tiempo en pecados. No perdemos el tiempo en cosas de aquí abajo. No perdemos el tiempo en batallas inútiles. No, simplemente nos consagramos a Dios porque esa gracia actúa en nosotros. Quizás haya muchos que aprovechan la gracia para pecar, pero los que amamos a Dios de verdad, con sinceridad, la gracia nos ayuda a vencer las tentaciones y a alejarnos del pecado. Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. En la carne nunca vas a poder alejarte del pecado. ¿Por qué? Porque tu carne es atraída por el pecado. Las concupiscencias nacen de nuestro corazón. Los homicidios, las mentiras, las borracheras, los hurtos, las blasfemias, las murmuraciones, la crítica, el asesinato, todo eso, las fornicaciones, todo eso nace del corazón del hombre, lo dijo Jesús. No está por ahí flotando, nace de nuestro propio corazón.
El que es mentiroso es porque es mentiroso de corazón. El que es fornicario es porque lo es de corazón. El que es ladrón es porque es de corazón. Y el que es perezoso es porque es de corazón. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? La gracia de Dios actuando en nosotros, cambiando nuestro corazón, poniendo un corazón de carne y quitando toda piedra y toda inmundicia. Y es la gracia de Dios, es la gracia de Jesús. Pablo, agobiado, no sabemos si por una enfermedad, si por un defecto, si por un pecado, que lo mantenía siempre ahí, y luchando, le dice: Señor, 3 veces te he pedido que me quites esto de mi vida. ¿Y qué le dice el Señor? Bástete mi gracia. Bástete mi gracia. Señor, quítame esta debilidad. Y el Señor te dice: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No se trata de que Cristo te quite las debilidades, si es que somos débiles. ¿Qué nos va a quitar? Lo que somos, somos débiles. Lo que tenemos que hacer es que: Señor, sé que soy débil, pero tu gracia me basta. Ya no me glorío en que soy un machote ibérico, no. Ya no me glorío en que soy un hombre, una mujer que ora 20 horas al día, no. Me glorío en la gracia de Cristo derramada sobre mi vida, que actúa en poder aún en medio de mis debilidades. Y entonces, ¿sabéis, hermanos? Toda la gloria va para Él y nada para nosotros. Nosotros somos beneficiarios de esa gracia. Además, la gracia, voy concluyendo, es un escudo que rodea a los hijos de Dios. El Salmo 5 dice: porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor, entre paréntesis, de tu gracia. La gracia de Dios es un escudo que nos protege muchas veces de cosas que ni siquiera somos conscientes de ellas. Y el Señor, con su gracia, nos protege. Y la gracia de Dios, mis amados hermanos, no se agota nunca. La gracia de Dios es abundante y dura toda la vida. La gracia de Dios es para toda la vida. El Salmo 30, versículo 5 dice: porque un momento será su ira, hablando acerca de Dios, pero su favor, su gracia, dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Eso lo dice el corazón de un hombre que sabe que Dios es justo, que es santo, que su justicia y su santidad han de ser satisfechas siempre, pero que es un Dios perdonador, es un Dios de gracia, es un Dios que dice simplemente: hey, has llorado por la noche, viene un nuevo amanecer. Después de la tormenta siempre llega la calma. ¿Y sabéis a quién encontramos en ese tiempo de calma? En Jesús, que estuvo con nosotros en la tormenta y en la barca. Esa es la gracia, esa es la gracia, esa es la gracia. Es más fácil ser un religioso que vivir en la gracia de Dios, porque el religioso lo hace todo por sus medios. Pero lo único que trae salvación, lo único que trae plenitud, lo único que trae vida abundante, lo único que trae cumplimiento de los propósitos de Dios es la gracia de Jesucristo actuando en nosotros. Amén. En Cristo la gracia de Dios se ha manifestado sobreabundantemente en medio de una humanidad pecadora y alejada de la salvación de Dios. Y lo ha hecho para que todos tengan la oportunidad de poner su fe en Cristo, puedan reconciliarse con Él y disfrutar de su amor en la tierra, pero sobre todo de la vida eterna en el cielo. Hermanos, hermanas, yo, que soy un hombre que me gusta vivir y caminar con propósito, cada día tomo determinaciones, cada día voy tomando decisiones, espero que tú también. Y una de las decisiones que he tomado hace ya mucho tiempo y en la cual me afirmo y me reafirmo cada día es perseverar en la gracia de Dios. Perseverar en la gracia de Dios. No para pecar, no para hacer lo que me dé la gana, no, todo lo contrario, para cumplir plenamente y 100% la voluntad de Dios para mi vida, porque eso le da gloria a su nombre y trae satisfacción a mi alma. Y yo te invito a que tú hagas lo mismo. Yo te invito a que digas: Señor, gracias, que es todo por medio de ti. Gracias que es por tu gracia. Gracias que es por la obra de Cristo. Gracias que es por medio de la fe. Gracias, Señor, que no depende de lo que yo pueda hacer, depende de lo que tú haces actuando por medio de tu gracia en mi vida. Amén. Y entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, te será mucho más fácil la lucha contra la tentación y el pecado. Te será mucho más fácil predicar a Cristo en las calles. Te será mucho más fácil levantarte cada día con el deseo de orar, de buscar al Señor, de leer su palabra. Te será mucho más sencillo levantarte y decir: wow, qué bien, hoy es viernes, hoy hay culto, voy a juntarme con mis hermanos. Te será mucho más fácil decir: wow, es domingo, qué bien, una nueva oportunidad de alabar al Señor junto a mis hermanos. Wow, qué bien, es miércoles, hoy podemos ir todos juntos a estudiar la palabra de Dios y seguir creciendo y abundando en esa gracia.
wow, hoy es el día en que vamos a evangelizar, qué bien, tenemos la oportunidad de juntos ir y predicar la palabra. Wow, es semana de oración, otra oportunidad más para buscar a Dios. Eso es lo que produce la gracia de Dios en nuestras vidas, porque la gracia de Dios produce que nuestro deseo, nuestra voluntad sea la voluntad de Dios y ya no sea la nuestra. Y entonces, como resultado, como fruto de esa gracia, será la santificación y será el fruto. Y será el fruto. Porque cuando nos santificamos en Dios, es como cuando una planta la podas, la fumigas y quitas todo aquello que impide que el fruto salga. Cuando tú haces eso a la planta automáticamente, de forma natural, florece. Nuestras vidas son como vides, como plantas, ¿verdad? En el huerto del Señor. Cuando la gracia de Dios actúa en tu vida, entonces el verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios que Él ha diseñado, sale a la luz. Porque la carne queda aplastada por la gloriosa gracia de Jesús. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie unos instantes nada más. Y alabes al Señor y le adores por su gracia. Por su gracia. Y si eres consciente de que a lo mejor has vivido más en la religión y en tus esfuerzos que en la gracia del Señor, dile, Señor, quizás haya fracasado tanto porque no había comprendido cosas que hoy he aprendido o me han recordado. Ahora quiero vivir plenamente en tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te invito a cerrar tus ojos unos instantes nada más y piensa en la persona y en la obra de Jesucristo. Piensa en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y piensa cómo su gracia ha actuado en tu vida hasta el día de hoy. Pero medita en todo lo que Dios puede hacer en tu vida a partir de hoy. Si simplemente dices, Señor, gracias. 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 Descansa en la gracia, mi hermano, mi hermana. Si estás cansado, cansada de batallar, de luchar, si estás cansado, cansada de fracasar, de caerte y levantarte, mira una vez, yo te invito a que simplemente digas, Señor, necesito tu gracia. Envuélveme en tu gracia. Transfórmame con tu gracia. Sé que he sido salva por tu gracia. Eso ya lo tengo, ya tengo la salvación. Pero la salvación se disfruta también aquí en la tierra, con una vida rodeados por la gracia de Jesús, compartiendo la gracia de Jesús, brillando con la gracia de Jesús. Sublime gracia.